días a todos. Muchísimas gracias por estar en otro programa con nosotros aquí en Salud con los Expertos. Y el día de hoy tenemos el honor de poder contar con una gran especialista. Me refiero a la doctora Guadalupe Villanueva. Ella es directora del Grupo Clínica CATEI, es especialista en enfermedades en dermatología y enfermedades inmunomediadas. Y el día de hoy nos va a hacer el favor de hablar de la PPG, de la psoriasis pustulosa generalizada, pero sobre todo también desde la parte de su expertise y la experiencia que ella ha tenido a lo largo de todo este tiempo. Por eso es que le agradecemos muchísimo, doctora Villanueva, un gran honor tenerla con nosotros acá en Sabras México, en Salud con los Expertos. Sea más que bienvenida. Gracias, muy amable. Yo encantada de estar con ustedes y estoy muy a la orden. Muchísimas gracias, doctora. Pues adelante con su presentación, ya puede compartir si es tan amable. Muy bien. Pues hoy vamos a hablar de lo que es la psoriasis. Actualmente se le denomina enfermedad psoriásica porque es una enfermedad sistémica en realidad que tiene implicaciones en otros órganos y sistemas. Aquí en realidad los pacientes que tienen psoriasis tienen un índice de riesgo cardiovascular más alto que la población general que no tiene psoriasis. Y vamos a hablar un poquito también sobre las necesidades no resueltas en el paciente. Pues la psoriasis es una enfermedad que es muy frecuente. Comórbil quiere decir que se asocia a otras enfermedades, como ya les había comentado. Es el 2% de la población mundial. Si ustedes observan o cuentan 100 personas en su medio ambiente, de seguro dos o más pueden tener psoriasis, claro que en mayor o en menor grado. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a la epidemiología nacional, hay cerca de 2.120.000 personas afectadas, de los cuales 40% de estos casos están afectados en forma severa, ya sea de grandes placas, con compromiso articular o la artritis psoriásica, con eritrodermia, que es una forma y unas formas muy raras, que es la psoriasis pustulosa generalizada, que afortunadamente no la vemos con mucha frecuencia. Afecta la calidad de vida por el aspecto, por los síntomas, por las enfermedades a las que se asocia. Hay mucha incidencia de depresión en los pacientes y esta por lo mismo va a requerir de interacción multidisciplinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a veces a necesitar la intervención de otros especialistas, como los reumatólogos, los nutriólogos, para que nos ayuden a que los pacientes tengan una adecuada alimentación, los psiquiatras también, ¿sí? Y entonces, pues es una enfermedad en la que todos podemos participar, no nomás los médicos, también los pacientes. Existen diferentes formas clínicas. Estoy hablando de la psoriasis, que es más frecuente. En placas, luego estas placas se manifiestan como ronchas, así como ustedes las están observando, rojizas o eritematosas con escama. Esa escama tiene un aspecto blanco, como el yeso, ¿sí? Que se puede descamar fácilmente, donde en vez de observar esas placas vamos a ver pústulas o ampollas que tienen pus dentro de su contenido, formas eritrodérmicas, que son formas también severas, que pueden ser por complicaciones después, sobre todo cuando un paciente utiliza tratamientos por su cuenta, sí, el uso de cortisonas o de productos milagro que venden a veces hasta por internet y que producen un rebote, y las formas pustulares generalizadas, que es una forma que presentan pústulas generalizadas, o sea, en toda la superficie de la piel, y que puede acompañarse además de alteraciones sistémicas, problemas en los riñones, problemas en el hígado, y que muchas de las veces estos pacientes hay la necesidad de hospitalizarlos.
hablamos de lo que son fenotipos. Fenotipos quiere decir las características clínicas bastantes que nosotros podemos observar en diferentes pacientes que tienen psoriasis. La vulgar, que son placas sobre todo que se observan en las superficies como de los codos, de las rodillas, puede haber también afección en piel cabelluda. Flexural, esto quiere decir que puede observarse en los pliegues, es muy molesto, los pacientes presentan comezón, pueden ser susceptibles de infectarse porque se localiza en las axilas, abajo de las mamas, en las ingles o también en las palmas y en las plantas. En gotas, que es más frecuente observarlo en los niños, sí, que se manifiesta por lesiones o ronchitas pequeñas en todo el organismo, en toda la piel. Las formas artropáticas, que es la artritis psoriásica, en donde hay dolor e inflamación de articulaciones, como son las rodillas, los codos, las articulaciones de los dedos. Ya hablaba pues de la eritrodérmica y la generalizada. A eso se refieren los fenotipos. ¿Qué sucede con la psoriasis? Miren ustedes, nosotros, en nuestra piel, desde que las células más, que están más en la parte basal, van a llegar hasta la superficie y hasta que estas células se descaman o se caen en forma de escamas. Esto se le llama recambio epidérmico y todas las personas que no tienen alteraciones de la piel normalmente se producen 21 días. Pero ¿qué sucede con la psoriasis? Con la psoriasis, desde que hay esta producción de células hasta que se descaman, el tiempo de recambio es en 4 días. ¿Qué quiere decir? Que constantemente se están produciendo células y esto es precisamente lo que nos da las ronchas, ¿sí? Lo que nos da la escama, que es muy diferente a la escama que se observa en la población normal. Y todo esto está mediado por proteínas inflamatorias que se producen. A estas proteínas inflamatorias se le llaman interleucinas. Y la gente que tiene enfermedades inmunomediadas, una de ellas la psoriasis, pues produce esta cantidad o interleucinas que hacen que este recambio epidérmico se lleve a cabo en mucho menos tiempo y además que haya inflamación. Nosotros los médicos, para poder saber qué tan severa es la enfermedad de la psoriasis, utilizamos diferentes mecanismos, diferentes herramientas. Una de ellas es el PASI, sí, que mide la escama, el eritema, la infiltración o el grado de inflamación de las placas y la extensión. O sea, ¿qué tanto porcentaje de nuestra piel está afectado? El BCA, que mide únicamente el porcentaje. Se dice que cuando tenemos más del 10% de afectación en psoriasis, pues ya es una psoriasis de moderada a severa. Esto que ustedes ven del EQI son cuestionarios que nosotros aplicamos a los pacientes para medir la calidad por 30 preguntas en donde se les hace la observación a los pacientes o se les pregunta si han tenido comezón, si han tenido inflamación, qué tanto el problema de su piel está impactando a la calidad de vida, si los deja dormir, si tienen problemas de rechazo de la población o de rechazo de la familia. Y el PGA, que es la observación global. Cuando nosotros tenemos una psoriasis severa, pues damos diferentes medicamentos que son sistémicos. Varios de ellos, aquí sí los estoy yo enumerando, los retinoides orales y los biológicos, entre otros. Estos deben de ser dados por dermatólogos que tienen la experiencia o por reumatólogos cuando afecta la psoriasis, las articulaciones, con experiencia en estos medicamentos. A los pacientes, antes de darles estos medicamentos, desde luego hay que pedirles exámenes para saber que tienen un adecuado funcionamiento del hígado.
Hay que pedirle exámenes también para saber que no tienen infecciones como tuberculosis latente, que a veces no da síntomas o molestias, pero ahí está latente la enfermedad, o también hepatitis B, hepatitis C, entre otros muchos exámenes que hay que solicitar. Hay otro tratamiento que es la fototerapia, que es la aplicación de radiación ultravioleta B, ultravioleta A, que también debe de ser dada en centros especializados y por dermatólogos que tienen la experiencia. Pero cuando tenemos una psoriasis leve, que afecta menos del 10% y que hay pocas placas en la piel, pues basta con tratamiento tópico o aplicado, que son los análogos de la vitamina D, retinoides, esteroides o alquitrán de hulla. Hay diversas cremas, hay champús. A veces cuando el paciente tiene comezón, pues hay que dar también tratamientos antihistamínicos para que el paciente pase una vida más tranquila. Este es un ejemplo de una psoriasis en placas, es una psoriasis leve o una psoriasis vulgar. Miren, aquí está afectando los codos y está caracterizada por ronchas entre rojo y rosita que tienen esta inflamación, son placas gruesas y esta escama. La escama característicamente es de color blanco, como si fuera yeso. Pero también tenemos grandes placas, así como ustedes están observando, o en piel cabelluda. La psoriasis en piel cabelluda muchas de las veces suele ser molesta porque el paciente tiene comezón, tiene una escama muy gruesa que puede confundirse con una caspa muy severa. Luego viene la psoriasis en gotas, que como su nombre lo dice, así se ve como en gotitas, es una presentación clínica y distintiva. Más o menos en un 2 o un 40% de los casos se observa, sobre todo en niños que tienen infecciones por estreptococo, sí, o en adultos que tienen alguna otra infección por estreptococo, por hongos. La psoriasis se puede presentar en esta forma como un mecanismo de, digamos que de alergia o como un mecanismo de observación en estos pacientes, sí, que tienen este tipo de problemas y que ahorita psoriasis gutata también, o que viene de guta o de latín en gota. Aquí tienen ustedes, miren, es una erupción papular de ronchas con descamación y que tiene una diseminación rápida. Aquí estamos observando niños o adultos que tienen esta infección, sobre todo a nivel de orofaringe, ¿sí? Estas placas blanquecinas que aquí nos está indicando que el paciente puede tener esta infección. Sí, hay una activación de linfocitos T, que son las células inmunológicas y que producen estas proteínas de que yo les hablé anteriormente, ¿sí? Y se relaciona también, además, Candida albicans, malacesia o infecciones virales, sobre todo los retrovirus que pueden afectar el sistema digestivo. Ya veíamos que la psoriasis leve de primera línea tienen tratamientos como los análogos de la vitamina D, esteroides tópicos, alquitranes, entre otros. Pero también hay que dar terapia adyuvante. ¿Cuál es la terapia adyuvante? Pues son los medicamentos o los fármacos aplicados que nos mejoran esta descamación. Además, todos los pacientes con psoriasis deben de tener una lubricación mayor que el resto de la población normal, porque en estos pacientes se pierde lo que se llama la protección de membrana o la protección de pared. Y entonces es más fácil que a través del rascado, sí, o que a través de la resequedad puedan entrar otro tipo de bacterias y luego complicarse con una infección. En los pacientes con psoriasis, pues hay que medir también, hay que ver su presión arterial, hay que pedir un perfil de lípidos, a ver cómo andan de colesterol, de triglicéridos, la química sanguínea, a ver cómo andan de su glucosa. Sí,
Está comprobado que los pacientes que tienen un alto grado de obesidad o una obesidad mórbida es más difícil mejorarlos de su psoriasis, así también como aquellos pacientes que tienen tabaquismo crónico, es más difícil mejorarlos de sus problemas cutáneos. Hay que valorarlos articularmente, sí, hay que preguntarles a los pacientes si tienen o si han tenido alguna articulación dolorosa, inflamada, si han observado algún dedito gordo, a esto se le llama dedos en salchicha y que se asocia también o dactilitis y que se asocia con artritis psoriásica y que tienen nuestros pacientes. Esta es una forma, ya aquí están observando un paciente muy severa porque no se llegó a un diagnóstico temprano y entonces el daño, pues ya ustedes lo están viendo, ya es un daño irreversible en donde hay, las articulaciones están destrozadas completamente, están fusionadas y nos da este tipo de manos. Los tratamientos sistémicos, ya hablábamos que es la ciclosporina, el metotrexate, acitretin, fototerapia y la terapia biológica. Y la terapia biológica es un medicamento de vanguardia, sí, que se ha dado en las formas graves de psoriasis o en psoriasis con artropatía también severa y en los que con anterioridad pues se les daba a los pacientes que habían tenido fracaso con otras terapias previas. Hoy por hoy ya no se necesita meter un tratamiento previo antes de dar terapia biológica, ya las guías nos pueden decir que de primera intención podemos dar a nuestros pacientes este tipo de terapias aún sin haber tenido otras terapias u otros tratamientos previos, como en estos casos. ¿Cuáles son las condiciones especiales que debemos nosotros de ver? Pues la psoriasis en niños, no para todos los niños o no todos los tratamientos están autorizados para la población pediátrica o en las pacientes embarazadas. Hay una mejoría espectacular con muchos tratamientos, como ustedes están observando. Aquí, por ejemplo, las placas muy inflamatorias en la cara anterior de las piernas. Aquí una psoriasis severa en tronco. Aquí pacientes que tienen eritrodermia. Y bueno, lo que yo quiero comentar es lo siguiente. No todos los tratamientos deben de ser dados a todos los pacientes. Para eso se requiere de un tamizaje muy especial. Y hay otra variedad de psoriasis que es la psoriasis pustulosa generalizada, que aproximadamente se observa en 0.001 por cada 100,000 personas. Si hablamos en tiempo, puede ser que nosotros como dermatólogos en un tiempo de 10 años podamos ver 3 casos, pero no deja de ser una psoriasis que es grave, que es complicada, que hay que nosotros estar muy al pendiente en cuanto estos pacientes nos llegan a la consulta. Doctora Villanueva, muchísimas gracias. Su presentación realmente pues ha clarificado varias de las características que pues sí conllevan, ¿no? A saber si es una psoriasis severa, que ustedes los especialistas son quien definen y también identifican cuál es el mejor tratamiento a cada paciente. Quisiera preguntarle, en ese sentido, usted como dermatóloga, como especialista en estas enfermedades inmunomediadas, ¿qué consejo o qué mensaje les daría en el marco del Día Mundial de la Psoriasis a profesionales de la salud o personas que pueden sospechar de estas enfermedades y cómo canalizarlas a tiempo a un especialista? Muy bien. La psoriasis es una enfermedad que a pesar de que tiene muchos diagnósticos diferenciales, ¿sí? Debe de ser revisada por un médico. El paciente puede llegar con un profesional de la salud de primer nivel, es decir, con un médico general. Una vez que tenemos un paciente con las características las cuales les mostré anteriormente, pues el médico general va a observar a estos pacientes,
va a medir la magnitud de la severidad. Puede hacer cuestionarios si el paciente ha tenido inflamación articular. Puede hacer cuestionarios de calidad de vida, que eso puede ser desde el primer nivel. Y de alguna manera, el médico general está también capacitado para dar tratamiento tópico en pacientes que tienen una psoriasis leve. ¿Cuándo es que debe de ser derivativo este padecimiento? Pues cuando ya este problema rebasa el 10%, cuando ya hay daño en las articulaciones, preguntarle a los pacientes, ¿alguna vez ha tenido dolor de los hombros, de las rodillas, se han hinchado? ¿Ha encontrado usted que alguno de sus dedos se inflama? ¿Sí ha encontrado usted que tiene un impacto en la mañana, sobre todo cuando se levanta en la columna, que amanece rígido, más las lesiones de la piel? Pues bueno, ya es indicativo de ser derivativo a un especialista. Ok, doctora, muchas gracias. Y respecto a la psoriasis, pues poco frecuente, ¿no? Que también es considerada como una enfermedad de baja prevalencia o rara, como le llaman. ¿Cuál es como el diagnóstico o los datos pivote que pudieran diferenciarse de las otras psoriasis? Y más o menos en qué edades se podría presentar por su poca prevalencia. Sí, es desde luego más observable en población adulta, tanto igual para hombres como mujeres. No hay una predilección de sexo. De hecho, hay tan pocos casos a nivel mundial que no hay unos datos estadísticos que sean significativos o muy fidedignos. Sin embargo, en países como en Asia, sí, como en Japón, perdón, en países asiáticos como en Japón, como en Corea, es más prevalente esta enfermedad o menos rara, como nosotros podemos observarlo en Latinoamérica y en Europa. Eh, ¿Cuáles son los datos que nosotros nos proporciona la clínica para poder hacer un diagnóstico y que los pacientes estén muy al pendiente? En pacientes que tienen una psoriasis vulgar previa o incluso en pacientes que no han tenido jamás datos cutáneos de una psoriasis, hay una erupción rojiza generalizada o en gran proporción de la superficie de la piel. En esta erupción, inmediatamente hay la aparición de pústulas, que son ampollas que tienen un contenido purulento en su superficie. Estas pústulas son estériles, quiere decir que no tienen bacterias. No por tener una pústula, sí, con pus, quiere decir que el paciente tenga una infección. Esto es por la cantidad de células inflamatorias que se acumulan. Y así como se acumulan en la piel, si se observan esas placas grandes llenas de pústulas que pueden descamar, el paciente tiene ardor, puede tener fiebre, puede tener dolor articular, puede tener una comezón intensa, ¿sí? Y evoluciona muy rápidamente. Ya cuando nosotros llegamos a ver a estos pacientes, pues ya están intensamente afectados. Esto es cuando se trata de la piel, pero toda esta cantidad de inflamación por estas células inflamatorias, valga la redundancia, también se puede presentar en órganos internos, en los pulmones, en el hígado, ¿sí? En el riñón, sobre todo en los pulmones. Y entonces es cuando ya estas formas se vuelven más severas, más graves, y hay la necesidad de hospitalizar a los pacientes y tener la intervención de médicos en la terapia intensiva, de restablecerles a los pacientes sus líquidos, porque los pacientes con psoriasis pustulosa generalizada, así como están perdiendo escama, pues están perdiendo proteínas, y entonces esas proteínas, esa pérdida de proteínas, pues al paciente le puede dar una baja de la perfusión renal, es decir, pierde el riego sanguíneo hacia el riñón, y esto nos puede generar
una insuficiencia renal aguda o nos puede generar, si el infiltrado está en el pulmón, una neumonitis y entonces en eso hay que tener mucho cuidado y estar muy al pendiente. Sí, sí, por supuesto, doctora, como bien lo dice, no nada más es la parte tópica o por fuera, estos signos, ¿no? Alarmantes, sino también internos. Doctora, le agradecemos muchísimo. Esperemos que sí sea la primera vez y no la última vez que usted pueda hacernos el honor de estar con nosotros. Hemos aprendido muchísimo y bueno, pues queremos seguir aprendiendo de ustedes, los especialistas, y le damos las gracias por haber estado con nosotros en este programa Salud con los Expertos en el marco de este Día Mundial de la Psoriasis el 29 de octubre del 2024. Pues al contrario, yo agradecida por la confianza de ustedes, estoy muy a la orden. Y seguimos a la orden para cualquier duda que tenga la población a la que tú le haces llegar estas informaciones. Yo felicito de sobremanera al Grupo Cebras, sí, por toda esta gama de conocimiento que tratan de brindarle a toda la población en general y al personal de la salud. Muchas gracias, doctora, qué amable. Y esto es gracias a ustedes, los especialistas que comparten todo lo que saben y amablemente lo podemos nosotros también transmitir a la población, como bien lo dice. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron el día de hoy y nos vemos hasta la próxima. Hasta pronto.